Hola a todos y bienvenidos a Business Investor Boy. Hoy les traigo la historia de un hombre que no solo transformó la industria del petróleo, sino que también redefinió el concepto del éxito en los negocios, desde sus inicios humildes hasta convertirse en un icono de la riqueza y el poder. Acompáñenme mientras exploramos su fascinante trayectoria. El protagonista de esta historia es John Davis Rockefeller, quien nació en una familia de clase media descendiente de inmigrantes alemanes el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York. John fue el primero de los 6 hijos de Lisa y William Rockefeller. Su madre era una mujer muy organizada y se encargaba de las labores del hogar, mientras que su padre, un vendedor de elixir milagrosos que supuestamente curaban todo tipo de enfermedades, se trasladaba constantemente de ciudad en ciudad estafando personas, razón por la cual pasaba poco tiempo con su familia. Ante la ausencia de su padre, comenzó a trabajar desde muy chico vendiendo dulces y piedras pintadas a los niños de la zona en la que vivía, para poder ayudar a su madre con los gastos del hogar. También probó con la cría de pavos y ofreciéndose a realizar tareas para sus vecinos. Aunque fue una dura etapa de su vida, estas experiencias lo ayudaron a volverse muy hábil en los negocios. A la edad de los 14 años, John se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio. Allí ingresó a una escuela comercial en la que pudo aprender de contabilidad y negocios, pero abandonó sus estudios a los 16 porque la situación económica de su familia se complicó y no tuvo más opción que buscarse un empleo. Gracias a sus estudios en la escuela comercial, logró conseguir trabajo como asistente de contador por 50 centavos al día en la empresa Hewitt & Tuttle. En este trabajo pudo desarrollar grandes habilidades empresariales. Se dice que cada noche repasaba mentalmente las operaciones financieras del día tratando de descubrir en qué podía haber obtenido mejores ganancias. Como el dinero que ganaba no era suficiente, simultáneamente ofrecía sus servicios en otras empresas para generar ingresos extra. Luego de 2 largos años de extenuante trabajo, consideró que merecía mucho más de lo que estaba ganando, así que se dirigió a donde su jefe para solicitarle un aumento, pero él se negó a dárselo. Frustrado por lo sucedido, decidió renunciar a su empleo para aventurarse a iniciar un negocio propio. Pidió un préstamo y se asoció con Maurice Clark, quien fue su compañero de estudios en la escuela de Cleveland. Juntos empezaron a comercializar productos alimenticios como cereales, verduras y carne. El negocio prosperó rápidamente. En el primer año obtuvieron beneficios por unos $4,000 de la época, y en el segundo año la suma se cuadruplicó. Aunque le iba muy bien con su empresa, Rockefeller quería mucho más y constantemente buscaba nuevas oportunidades de negocio. En 1863 ve su gran oportunidad en una industria naciente del petróleo. 4 años antes, Edwin Drake logró extraer por primera vez grandes cantidades de petróleo de un pozo que había construido en Pensilvania. Hasta ese momento el petróleo no era un producto desconocido, pero su disponibilidad y uso eran muy limitados, por lo que el avance logrado por Drake representaba el inicio de una nueva era. Guiado por su visión, puso en marcha una refinería de petróleo en sociedad con su amigo Maurice Clark, el químico Samuel Andrews y 2 hermanos de Clark. Así nació la firma Andrews Clark & Company. Mientras que otras refinerías operaban ineficientemente, Rockefeller aplicó sus habilidades financieras para optimizar los procesos de contrato a sus propios instaladores de tuberías. Hizo construir sus propios barriles de madera y redujo al máximo los desperdicios, minimizando significativamente los costos de producción y aumentando las ganancias del negocio. En 1864, Rockefeller contrajo matrimonio con Laura Spelman, una profesora de Nueva York con la que estuvo casado hasta su muerte, con quien tuvo 5 hijos. En 1865, las diferencias entre los socios de Andrews Clark & Company los llevarían a subastar la empresa. La subasta fue ganada por Rockefeller con una oferta de $72,500. Desde ese momento, la firma cambió su nombre por Rockefeller & Andrews Company. En 1867, el empresario ferroviario Cornelius, una de las personas más ricas de América, en ese momento estaba interesado en llegar a un acuerdo con la refinería de Cleveland, ofreciendo un precio especial en los costos de envío del petróleo a través de la línea central de Nueva York. Así, en 1870 nació la compañía Standard Oil Company.
Su propósito era iluminar todos los hogares de Estados Unidos con queroseno seguro, de calidad uniforme y a un precio asequible para el ciudadano promedio. Quería que su producto fuera estándar en el mercado, el preferido por los clientes. Esta estrategia fue un completo éxito. En pocos años el queroseno era Standard Oil y era el más vendido en el país, consolidando a Rockefeller como uno de los empresarios más exitosos de la industria. Sin embargo, él no se conformaba con ser uno de los exitosos, él iba por mucho más. Impulsado por su ambición, puso en marcha un agresivo plan de crecimiento, basado en adquirir o destruir a sus competidores. Su objetivo era que Standard Oil llegara a cada rincón del país, ocupándose no solo del refinamiento del petróleo, sino que también de su producción, distribución y comercialización. El empresario consiguió llegar a un acuerdo con Thomas Scott, quien controlaba un ferrocarril en Pensilvania, ofreciéndole carga a cambio de costos de transporte mucho más bajos. Al igual que lo hizo con Vanderbilt en años anteriores, esta ventaja de costo ponía a Rockefeller en una situación privilegiada, y él no dudaría en aprovecharla. El creciente poder de Rockefeller comenzó a preocupar a Vanderbilt y Scott, quienes decidieron aliarse para enfrentarlo juntos. Acordaron modificar el trato que tenían con él y subir los precios de transporte de su petróleo. Esta alianza fue tomada por el magnate petrolero como una decisión de guerra. Una guerra que no estaba dispuesta a perder. Furioso por lo sucedido, se planteó este reto de dejar de depender de las empresas ferroviarias. Bajo esta premisa, inició la construcción de un sistema de oleoductos de más de 6.500 kilómetros de longitud, extendiéndose a través de Ohio y Pensilvania. Una vez el oleoducto estuvo terminado, no solo logró sacar a las ferroviarias del negocio, sino que también revolucionó por completo la forma en que el petróleo era transportado. Para 1882, Standard Oil Company controlaba más del 80% de los negocios del petróleo en Estados Unidos y comenzaba a expandirse a otras naciones. Su poder era tal que el propio Rockefeller se preocupaba de ser acusado de monopolio por las autoridades, dado que por ese entonces el gobierno empezaba a intervenir en la reglamentación de la libre competencia entre empresas. Ante esta perspectiva, decidió crear el Standard Oil Trust, una especie de holding empresarial en la que se concentrarían diversas inversiones en el mundo del petróleo y los combustibles. El empresario consideraba como fracaso la venta de un solo barril de petróleo de su competencia. En 1885, las compañías de Standard Oil Trust ya tenían presencia en decenas de países, sumaban más de 100.000 trabajadores y eran propietarias de más de 20.000 pozos petroleros. Rockefeller había construido el más grande imperio empresarial que el mundo ha conocido y se había convertido en la persona más rica y poderosa del planeta, lo que ponía en el ojo de la crítica y la prensa como un ser despreciable que había hecho una fortuna aniquilando a la competencia y explotando a sus trabajadores. Los medios comenzaron a llenarse con columnas y caricaturas que buscaban retratar la despiadada ambición con la que Rockefeller y Standard Oil se habían coronado como dueños de la industria petrolera. El 2 de julio de 1890, el gobierno federal de Estados Unidos aprobó la ley Sherman Antitrust con el objetivo de prohibir la creación de monopolios dentro del comercio estadounidense, al igual que impedir la fusión de compañías o el conspirar para restringir la competencia. El acta declaró ilegales los trusts por considerarlos restrictivos para el comercio internacional. Dicha ley afectaba los intereses de Rockefeller, pero no iba a detenerlo. El empresario respondió disolviendo la Standard Oil Trust en 1892 y apoyándose en sus abogados para mantener intacto su imperio, aprovechando los vacíos de la ley. Mientras Rockefeller se defendía de los ataques del Estado, surgiría otro rival, que iba a poner en riesgo sus planes: la electricidad, la invención de la bombilla eléctrica de Thomas Edison en 1879 y el establecimiento de la primera central eléctrica en 1882. Habían abierto paso a una nueva revolución, pero en este momento el acceso a la energía eléctrica era muy costoso y limitado, dado que funcionaba con ineficientes sistemas de corriente directa. Todo cambiaría cuando un joven inventor llamado Nikola Tesla logró desarrollar generadores de corriente alterna
que permitían transmitir energía eléctrica a distancias más largas y a un costo mucho menor que la corriente directa. Pronto la corriente alterna de Tesla se convertiría en el estándar y comenzó a expandirse en el mundo entero, haciendo que la demanda de queroseno se redujera considerablemente. Rockefeller trató de usar su poder e influencia para desprestigiar a la electricidad, argumentando que la nueva tecnología era peligrosa y letal. Sin embargo, estos esfuerzos no dieron resultado. Al percatarse de que no podía detener la revolución eléctrica, decidió enfocarse en desarrollar nuevos derivados del petróleo. Se dio cuenta de que un subproducto de la refinación del petróleo había sido desechado por años, la gasolina, una sustancia tóxica, volátil y altamente inflamable, sin ningún uso práctico. El empresario contrató a un equipo de científicos para intentar encontrarle un uso a su gasolina. Inicialmente se crearon productos como cera de abeja sintética y jalea del petróleo, pero Rockefeller creía que la sustancia tenía un potencial mayor. En 1886, el ingeniero alemán Nikolaus Otto patentó el diseño de un motor de combustión interna a 4 tiempos. Este invento sería la base para el desarrollo de otros modelos de motores, que se utilizarían en diversos ámbitos. Para el funcionamiento de estos motores era necesario el uso de un combustible altamente volátil, como la gasolina. A medida que los motores de combustión comenzaron a emplearse en las fábricas de automóviles, se creó un gran mercado para la gasolina, y Rockefeller, propietario de la reserva de gasolina más grande del mundo, estaba preparado para aprovechar la oportunidad. Además, el empresario también diversificó, invirtiendo en sectores como el de la producción de gas natural, logrando no solo mantener sus ganancias pese a la caída de la demanda del queroseno, sino incrementándolas a niveles colosales. En 1904, Standard Oil controlaba el 91% de la producción del petróleo estadounidense y el 85% de las ventas finales. La mayor parte de su producción era para exportación. Sin embargo, bajo la lupa de la sociedad y del gobierno, la compañía decidió no cometer más abuso ni realizar prácticas desleales contra las otras empresas del sector, ocasionando un aumento considerable de la competencia que redujo su cuota del mercado a 70%. Aunque fueron muchos los periodistas e investigadores, tanto públicos como privados, que expusieron las prácticas monopolísticas de Rockefeller, al gobierno le resultó muy difícil hacer frente al poderoso magnate. Fueron necesarios años enteros de litigios solo para llevarlos ante los tribunales. Finalmente, el 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que Standard Oil había violado la ley Sherman Antitrust en su carrera por dominar el mercado del petróleo, por lo que ordenó dividir la compañía. Tras ese proceso de división, resurgieron 34 empresas independientes, entre las que se encontraban la Jersey Standard, antigua Standard Oil Company of Jersey, que posteriormente se convirtió en la empresa Exxon. Rockefeller logró mantener un gran porcentaje de las acciones de todas esas compañías que surgieron, y su familia mantuvo la mayoría del resto de las acciones, por lo que su fortuna no se vio afectada. Aunque el magnate del petróleo perdió el caso judicial tras el desmantelamiento de su compañía, las acciones que poseía se valorizaron y elevaron su fortuna personal aproximadamente $1.500 millones, equivalentes a más de $800.000 en la actualidad, que representaba el 1.6% de la economía estadounidense en ese momento. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, la persona más rica del mundo en este momento, Bernard Arnault, tiene una fortuna personal de más de $180.000 millones. De hecho, la fortuna de Rockefeller traída a la actualidad sería mayor que la suma de las fortunas de las 5 personas más ricas del mundo. Luego de renunciar a la presidencia, en 1911 Rockefeller decidió dedicarse por completo a labores filantrópicas y a disfrutar de la fortuna junto a su familia. En 1913 creó la Fundación Rockefeller con un donativo personal de $100 millones, equivalentes a más de $50.000 millones actuales. A través de esta fundación se han apoyado por décadas diversas causas sociales relacionadas con la educación y salud pública. A lo largo de su vida, el empresario llegó a donar más de $500 millones, equivalentes a más de $250.000 millones en la actualidad, consolidándose como el mayor filántropo en la historia.
John Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937 a la edad de 97 años en Ormond Beach, Florida, dejando un legado que trascendería hasta nuestros días. Y así llegamos al final de nuestra exploración sobre la vida de John D. Rockefeller. Si el video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Yo soy Julio de Business Investor Boy y nos vemos hasta la próxima.